que estamos viendo sobre Romanos, vamos a ver hoy día desde el 5 hasta el 10. Podríamos, hermano, tomar cualquier sección del Antiguo Testamento y compararla con las primeras palabras que hemos visto, ¿cierto?, del apóstol Pablo, donde hablábamos, donde era la salutación de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Podríamos tomar cualquier parte, hermano, o sección del Antiguo Testamento y compararlo con estas palabras. Y hay una evidente diferencia en el propósito, en el carácter y en el alcance que tienen estas palabras, hermano, porque no se comparan con ningún texto del Antiguo Testamento. ¿Dónde podríamos encontrar algo como esto en los primeros 5 libros de Moisés o en el libro completo de la Biblia, hermano? ¿Dónde? No podríamos encontrar tampoco un paralelo de estas mismas escrituras. Algo que se compare, ¿cierto?, con estas primeras palabras del apóstol Pablo, que esté en el libro en la escritura, en el Antiguo Pacto. Ni en los salmos, ni en los libros poéticos, ni aún en los profetas se podría describir o percibir algo como lo que habla el apóstol Pablo acá. El antiguo pacto, como bien lo sabemos, era un pacto condicional, ¿recuerdan? Con condiciones. Usted se porta bien, le va bien. Se porta mal, le va mal. El nuevo pacto es un pacto de gracia. ¿Ya? Acá no hay condición. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor Jesús quien nos salva, quien nos rescata. Sin embargo, hermano, habla cosas gloriosas del antiguo pacto, habla cosas gloriosas en cuanto a Israel. También de la merced de Dios que alcanzará y que va a bendecir no solamente al pueblo judío, sino también a nosotros, ¿cierto? A los gentiles. Tome asiento, mamá. Está para ahí. Ya no crece más. La liberación también, el gozo para la tierra, el resto de la creación que tanto también ha sufrido. Todo esto y mucho más tenemos en forma abundante en los profetas y aún también en los salmos. Pero no hay nada allí siquiera que se parezca, aún en el tono, a la salutación del apóstol Pablo y el prefacio, ¿cierto?, que le hace a los santos en Roma. No se comparan las palabras, hermano. Recuerden que Pablo era un asesino de cristianos y después que el Señor lo alcanzó, él ya se volvió todo un ser amoroso. Al igual que Pedro, Pedro también impetuoso, siempre ahí aganchando, apañando, aunque esa vez del monte, ¿cierto?, salió a arrancar cuando capturaron a Jesús. Pero era así, él era impetuoso. Y después que él después que él negó al Señor, ¿cierto?, que arrancó junto con los otros apóstoles, muestra a un Pedro completamente diferente, a un Pedro amoroso, porque habla con amor, habla de hijitos míos, ¿cierto? Un Pedro completamente cambiado, hermano. Entonces todas estas palabras ya no las tenemos y no las podemos encontrar en el Antiguo Testamento. No se compara a todo esto. Entonces estuvimos viendo la semana pasada del verso 1 al 4. Vimos que el Evangelio de Dios mencionado por el apóstol Pablo fue el Evangelio prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. O sea, era una promesa de lo que habría de venir. Hubo un silencio de cerca de 400 años de que no había manifestación, no hubo profeta, no hubo nada. Hasta que llegó, ¿cierto?, como lo menciona el libro de Mateo, el último de los profetas, el apóstol Juan. O sea, bien digo, el... Mire, se me fue la idea. Pero ese fue el último de los profetas, Juan el Bautista. Entonces él menciona acá el apóstol Pablo que fue el evangelio prometido por los profetas desde el Antiguo Testamento. También se nota acá que fue el evangelio de Dios originado por él. Ya recuerde siempre eso, que el evangelio es originado en el corazón de Dios, él. ¿Por qué? Porque no fue idea humana, como muchos lo dicen estos días, ¿cierto? Que esas cosas que Jesús es un invento, que son cosas del ser humano, que el ser humano necesita tener una deidad en quien respaldarse, necesita tener a alguien más allá para poder estar bien. Y sabemos que no es así. Sabemos que si bien necesitamos algo más allá que nos muestre, en este caso, la creación,
la inmensidad del mar, la estrella, el universo, la Vía Láctea, ¿cierto? Donde habitamos nosotros. Eso tiene un creador y se llama Dios. Hay algunos que dicen, sí, sí hay algo más allá que de nosotros, pero no sabemos qué es. ¿Es Dios? No, no es Dios, es otra cosa. ¿Qué? No, no se sabe. Entonces todo lo que nos revela la Escritura, hermano, es que Dios es el creador de todo lo que podemos ver. Y Pablo también lo enseña, que también lo vamos a estar viendo en esta carta a los romanos. También vimos que el Evangelio concierne a su Hijo Jesucristo. Él es el centro, es el pilar, ¿ya? Eso no debe caber ninguna duda de que Cristo es el pilar de todo el Evangelio, de toda la Escritura en el fondo, hermano, tanto Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y lo que habla después del Evangelio es todo en cuanto a Jesucristo. Yo se lo he dicho, ¿cierto? Que hay una Biblia que es audible y usted la va escuchando, ¿cierto? Y va relatando la vida de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles relatan también el comienzo de la iglesia primitiva, cómo se comportaban, cómo estuvieron con Cristo, cómo lo vieron ascender a los cielos. Después, ¿cierto? Primero vienen los evangelios, perdón, donde habla de la vida de Cristo, de su vida en la tierra y lo va contando, lo va relatando y es una historia, hermano. Es una historia que usted va escuchando, va comprendiendo, va entendiendo muchas veces también. Después vienen las cartas de Pablo y de los apóstoles, que también nos enseñan lo mismo con respecto al Evangelio. Y el pilar fundamental, como bien lo dije, es Jesucristo. El tema principal es la persona de nuestro Señor Jesús. Y esa es la diferencia entre la religión y la verdadera fe en Jesucristo, hermano. Porque hay religiones, ¿cierto? Religiones y lo otro es el cristianismo, que es la fe verdadera y pura que nos hace creer en el Señor Jesús. No se trata entonces de que nosotros seamos religiosos o una religión. La palabra religión, ¿cierto? Significa religar, o sea que el ser humano busca a Dios. Y la Biblia nos enseña lo contrario, ¿cierto? ¿Qué nos enseña la Escritura? Que el Señor se reconcilió con el hombre. O sea, es completamente diferente a una religión, hermano. El mismo Dios tomó el control y dijo, yo me voy a reconciliar con el hombre. Y esa reconciliación fue por medio de Jesucristo. Ahí está la reconciliación, hermano. Entonces no se trata de la religión, sino de una persona. Y esa persona es Cristo Jesús, hermano. Él es el Evangelio. Otro punto que también tocamos es que Pablo declaró que Jesucristo nació de una virgen, que debía ser así, porque él era puro, era santo, era 100% hombre y 100% Dios. ¿Ya? Entonces esto indicó por una parte que según el aspecto físico era del linaje, de la simiente de David. También lo menciona la Escritura. Según la carne, descendiente de David. Y eso demostró su verdadera humanidad. Por otra parte también, el nacimiento virginal declaró o señaló que era hijo de Dios con poder. 100% Dios, 100% hombre. Hombre del linaje de David, 100% Dios de parte del Padre. Y todo esto agrega con poder, ¿cierto? Y según el Espíritu de Santidad por medio de la resurrección de los muertos. Es decir, hermano, que la resurrección de Jesucristo lo confirmó todo. Él dijo que iba a resucitar, ¿cierto? Que iba a resucitar y así lo hizo y así quedó demostrado, aunque los religiosos de ese tiempo quisieron encubrir todos. Recuerdan que querían, o sea, dejaron soldados ahí para que no, para asegurarse de que el Señor Jesús no iba a resucitar, que eran puras mentiras. Al final después le pagaron a los guardias para que dijeran que sus discípulos lo habían ido a robar y se lo habían llevado. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, hermano, ahí habla de los ciegos espirituales, de los que están con un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón que ellos no querían entender que Él era el Cristo, Él era el enviado, hombres sabios, hermano, hombres llenos de conocimiento, que ahí vemos que el conocimiento no sirve de nada, como también lo vamos a estar viendo, y que conociendo la Escritura, hermano, dijeron, no, este no es el Cristo. O sea, conocían, hermano, pero aún así lo negaban. Entonces la resurrección de los muertos, hermano, confirmó todo con respecto a nuestro Señor Jesús. En los evangelios vemos a Jesucristo en los días de su carne, mientras caminaba, cierto, por esta tierra, despreciado, desechado entre los hombres, porque eso sucedió con él. Lo habla el libro de Isaías, varón de dolores.
quebrantado también. Vimos su debilidad también en esta tierra cuando se cansó, cuando él lloró, ¿cierto? Por su amigo. Y ahí vemos la carne, ¿cierto? La persona de Jesucristo en la carne. Y por último lo vemos afrontando la vergonzosa afrenta pública de su muerte en la cruz. Recuerden que el antiguo pacto dice que maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Entonces era otro punto que ellos tocaban para decir, no, que no puede ser. No puede ser porque la escritura dice que es maldito, entonces el Hijo de Dios o el Mesías no puede ser un hombre maldecido o estar colgado en la cruz. Ellos no entendían, hermano, ellos no comprendían. Como recién lo dijimos, ellos estaban con su corazón duro, un corazón cegado. Y aunque fue varón de dolores, experimentado en quebranto, como lo dice la Escritura, llegó el tiempo cuando resucitó de los muertos. Y eso comprueba que habló con exactitud cuando dijo en Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de dónde le dijo, yo soy de arriba. Ustedes son de esta tierra, yo no soy de esta tierra. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. De modo que su cuerpo salió, ¿cierto?, del sepulcro, como ese es el punto, hermano, cuando no está el sepulcro en la tumba. Ese es un punto increíble del cristianismo, hermano, porque en eso se basa el cristianismo, en la resurrección de Cristo entre los muertos. Él resucitó por nosotros. Entonces cualquiera que pueda decir que no, que Él no resucitó, es porque no es cristiano, o porque no cree en la resurrección. No es una persona cristiana porque no cree en el milagro que hizo nuestro Señor Jesús de morir y resucitar por cada uno de nosotros, hermano. Entonces los días de caminar por las calles por polvorienta, como lo seguimos haciendo nosotros, ¿cierto? En este mundo, ya para él había terminado. Murió, resucitó de los muertos con gran poder y su resurrección demostró la veracidad de su nacimiento virginal, demostró que él era hijo de Dios con poder y que también era hijo del linaje de David. Vuelvo a repetir, 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo hombre. Y hay otra gran verdad también, hermano, en el Cristo resucitado. Que ahora Él está. ¿Dónde está Él? Usted sabe, ¿cierto? Está a la diestra de Dios, ¿cierto? Ahí a la diestra del Padre está. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por cada uno de nosotros, hermano. Porque Él conoce nuestras debilidades, Él conoce que vamos a fallar, conoce que vamos a pecar, y ahí está intercediendo por cada uno de nosotros, hermano. También intercediendo por su iglesia, dándole poder y consolación en Él, en su persona. Porque en Él tenemos el consuelo, ¿cierto? Cuando estamos en problemas, en dificultades, en angustia, ¿en quién tenemos consuelo? En nuestro Señor Jesús. Él es el que nos ayuda, hermano. Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros a cada instante, siempre. Hay muchos cristianos, hermanos, que no son conscientes del pleno significado de su persona y de la presencia de Él en el cielo, que significa mucho. Vuelvo a repetir, Él intercede por cada uno de nosotros. Él está ahí abogando por usted, por mí, cuando oramos, ¿cierto? Cuando le pedimos al Señor. La misma Escritura dice que ni siquiera sabemos orar, que hemos de pedir como conviene, dice, no lo sabemos. Hasta para eso somos malos, hermanos. No sabemos qué pedir. Porque siempre, la mayoría de las veces estamos enfocados en las cosas de la tierra, en las cosas de la carne, en lo material, en el dinero, en lo que ven nuestros ojos. Pero no nos enfocamos, ¿cierto?, en lo que va más allá, que es lo espiritual. Recuerden que vimos que nosotros debíamos preocuparnos de todo lo que es la parte espiritual y las demás cosas vendrían, ¿qué? Añadidas, ¿cierto? Tú preocúpate de lo espiritual, yo me encargo de lo otro, dice el Señor. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Y hay cristianos que ni siquiera están convencidos, hermano, de que el Señor está a la diestra del Padre ahí, abogando por cada uno de nosotros. Entonces es primordial. Y eso es parte de la fe, hermano, de un verdadero cristiano, el creer esas cosas. Entonces, ¿qué significa Cristo, hermano, para cada uno de nosotros el día de hoy? ¿Qué significa nuestro Señor Jesús? ¿Podemos ver a la cruz y ver el sacrificio que hizo Él? ¿Tiene usted contacto hoy con Él? Hoy, mañana, pasado, día a día, ¿tiene usted contacto con el Señor Jesús?
Entonces, mediante su resurrección, hermano, es que Jesucristo vendrá nuevamente como juez y como rey. Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, dice la Escritura. También lo califica como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Va a reprimir el pecado y reinará en justicia sobre esta tierra. Ese será ya el final, ¿cierto? Después que venga el Señor y recoja su iglesia, o sea, el arrebatamiento, no sabemos, hermano, eso, los tiempos solamente los sabe el Señor. Y sea la iglesia llevada a los cielos y después de regreso a esta tierra cuando esté purificada. Y dice que nuestro Dios será nuestro sol, Él será nuestro rey, ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá absolutamente nada malo en la tierra porque reinaremos junto a Él, hermano. Ese va a ser el día final, donde Él juzgará, ¿cierto?, antes a los vivos y a los muertos. Pablo le dijo a los filósofos en Atenas, como lo habíamos visto también, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o cultura de arte y de imaginación de hombre. Él le dijo estas palabras porque ellos eran idólatras, creían en todos los dioses y a cada dios le tenían una figura, una representación. ¿Ya? Nosotros no tenemos una figura de Dios porque no lo conocemos. No tenemos una figura de Cristo porque nunca la hemos visto. Entonces no podemos hacernos figuras de lo que está en el cielo o de lo que es cierto espiritual, no podemos, hermano. Por eso en la iglesia cristiana evangélica no hay santos, no hay cuadros, no hay nada. ¿Por qué? Porque es una religión, entre comillas, de fe. Nosotros creemos y después vemos. Ese es el cristianismo. Entonces ellos eh, esta, tenían esto de hacer a cada uno de los dioses con una imagen para poder diferenciarlo. Después le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es él? Nuestro Señor Jesús. Ahí también les dijo, ¿cierto? Al Dios no conocido, que también le tenían un estante ahí vacío, al Dios no conocido, le dijo, ese es el Dios que yo les vengo a presentar, ese es el Dios que yo les vengo a predicar. Inteligente Pablo. ¿Eso no hubiera ocurrido a nosotros? Sí, demás, pues yo al tiro ahí. Entonces, debido a esto también, hermano, a que Jesucristo resucitó de los muertos, es que nosotros vamos a tener que compadecer ante Él, como alguien que ha confiado en Él como su Salvador, que es cierto el juicio del gran trono blanco. La resurrección es pues la garantía de que usted tendrá que presentarse ante el Señor Jesucristo. Es una garantía, hermano. Y para todos, no solamente para los cristianos. Todos un día estaremos de pie frente al Señor Jesús, uno para condenación y uno para salvación. Nosotros no podemos compadecer ante Él en nuestra propia justicia, o sea, por obras. ¿Ya? Que yo me porté bien, yo fui un buen esposo, fui un buen marido, me sacaba puros 7. Ahí me tenía mi esposa arriba. Entonces yo merezco el cielo, Señor. Lo merezco. No por obras de justicia. ¿Y por qué lo dice Pablo más adelante? Que también lo vamos a estar viendo, para que nadie se gloríe. Nadie va a tener que decirle al Señor, yo me gané esto, no, porque nadie se ha ganado nada acá. Entonces no podemos compadecer ante Él en nuestra propia justicia. Si lo hace así, lo único que le espera es ser condenado a una eternidad perdida. Y eso le va a pasar, ¿cierto?, a todos los que han rechazado al Evangelio de Cristo. Los que no quieren entender o los que no quieren creer. Entonces el verso 5 comienza, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Esto es cierto, después que leímos que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice el verso 5, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Entonces Dios nos salva, ¿por qué, hermano? Por su gracia. Por eso Él nos salva. Que lo vimos, lo estudiamos las doctrinas de la gracia. Y ese es el método de Dios para la salvación. Nadie puede ser salvo si Dios no fuera bondadoso. Dice, ¿por quién? Ahora Dios el Padre, ¿cierto?, es la fuente y el Hijo es el medio. En Dios se origina todo. El medio fue nuestro Señor Jesucristo que nos dio la salvación. Él fue el medio para esta salvación. Y dice, ¿por quién recibimos?
Ya puede referirse, ¿cierto?, a todos los apóstoles, pero especialmente a Pablo como el apóstol a los no judíos, a los gentiles. Entonces por él recibimos, ¿cierto?, la gracia, dice acá, la gracia y el apostolado. Dos palabras de gran prominencia, hermano, que Pablo usa acá. La gracia, que es el término general, que se refiere a la totalidad, mientras que el apostolado es el término específico que le autolimita, ¿ya? El apostolado. ¿Por qué? Porque fuiste llamado a eso, a ser apóstol. Y gracia es la gran palabra del gran apóstol. Todas las cosas de Dios le habían venido por medio de la gracia. Y a nosotros también el día de hoy, todo es por gracia. Hermano, métase eso en la cabeza. Usted no merece nada. Usted, aunque diga que trabaja, que se saca la mugre, que todo lo ha tenido con esfuerzo, todo viene de parte de Dios. Porque aunque usted se saque la mugre trabajando y se esfuerce mucho, y si Dios no quiere que le vaya bien, no le va a ir bien, hermano. Estamos hablando de gente cristiana, ya no del mundo que hacen sus cosas ahí, sus chanchullos y cuestiones. Estamos hablando de cristianos. Entonces todo se recibe por medio de la gracia. Por eso todo lo que se recibe, todo lo que recibimos nosotros lo agradecemos. Damos gracias a Dios, damos gracias al Padre. Es la salud, es la enfermedad. Obviamente que no le vamos a decir al Señor, gracias porque me dio cáncer, o gracias porque estoy enfermo terminal. Pero sobrellevamos, ¿cierto?, todas esas cosas por medio de Cristo, de que nosotros tenemos nuestro tiempo determinado. Yo nací tal día, 25 del 83, y voy a morir el día que el Señor lo tiene determinado. ¿Podré yo agregar un codo a mi estatura como lo mismo? No, ¿cierto? Aunque haga deporte, aunque se ejercite, aunque tome la pastillita milagrosa, lo que sea, si Dios lo quiere el día de mañana en su presencia, será el día de mañana. Si lo quiere en 10 años más, será en 10 años más. Entonces, por eso todo se recibe por gracia, hermano, porque todo tiene un propósito en nuestra vida, todo, hermano. La enfermedad, la salud, la felicidad, todo lo que pueda pasar en su vida, todo tiene un propósito. Que usted debe entenderlo. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu, comunión con el Señor, usted comprende las cosas, hermano. Y no anda ahí rezongando, pateando las piedras, pateando al gato, porque le va mal, porque le fue mal. Todo pasa por algo. Y todo cierto, lo que hacemos también tiene una consecuencia. Así que cuando nos pasa algo, también debemos reflexionar si fue culpa mía. A ver si fue yo tuve la culpa. Entonces no me tengo por qué enojar porque yo fui culpable. Ahora, si son pruebas del Señor, la comunión la comunión con el Señor nos va a llevar a que tampoco nos enojemos, porque es un plan y un propósito de Dios en nuestra vida. Entonces la gracia es el favor inmerecido de Dios. Por medio de su gracia, Dios da el cielo a pecadores que merecen el infierno, por gracia. Y acá, aunque la palabra apostolado se refiere solamente a aquellos que eran técnicamente apóstoles en ese tiempo, todo creyente en realidad es un enviado, que es lo que significa la palabra apóstol. Enviado, en este caso enviado a predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces todo creyente es un enviado por Dios. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, Señor, ¿para qué me trajiste? ¿Para qué me llamaste, Señor? Yo no sé para qué el Señor me llamó, para eso te llamo, para predicar la palabra del Señor, para predicar al Cristo que te salvó, que te resucitó de entre los muertos, porque así estábamos. En el mundo estábamos muertos, ¿cierto? Y Él nos resucitó, hermanos, nos dio vida, espiritualmente hablando, porque estábamos vivos en la carne. Entonces el apóstol significa enviado, y es alguien que es enviado es un testigo. ¿Con qué cosa? Con un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje del Evangelio. Entonces nosotros, hermanos, entre comillas, también hemos recibido la gracia y el apostolado. Y seguimos recibiendo la gracia cada día. Y si nosotros somos de esto, debemos estar todos los días ocupados en hacer algo por la proclamación de la palabra de Dios a otros. Ese es el trabajo de los que han recibido la gracia y el apostolado, los que han sido enviados. Dar testimonio, ¿cierto?, a los demás de que hemos sido salvos por medio de Cristo. Y también leemos en el verso 5, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y eso es literal, hermano. Literal. Para la obediencia a la fe, a lo que hemos creído. Cronológicamente y lógicamente también la fe viene primero y luego la obediencia. El apóstol Pablo es el vivo ejemplo. En el camino a Damasco preguntó primero, ¿quién eres, Señor? Y con la respuesta de Jesús vino la fe. ¿Qué le dijo él? Yo soy Jesús al que tú persigues.
En ese momento lo salvó, hermano. En ese momento puso la fe en él. ¿Por qué? Porque después Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque si él no hubiera sido transformado, dijo, ah, tú soy el Cristo al que yo persigo, al fin nos encontramos, ¿por cierto? Llevo meses persiguiéndote, meses buscándote, y ahora te encuentro. Pero había un propósito en la vida de Pablo. ¿Quién eres, Señor? Después le dice, qué quieres que yo haga, Señor, por ti? Entonces vino la fe en primer lugar y después la obediencia. Así mismo nosotros, hermano. Nosotros no podemos ser obedientes si no tenemos fe en Cristo. Usted no puede obedecer a alguien en quien no cree. ¿Escuchó? Entonces ahí trajo la obediencia el Señor por medio de la fe. La fe salvadora conduce a la obediencia entonces. Entonces el hecho es que la fe es la obediencia y esta epístola principia digo, con la obediencia y termina con la misma nota. En el capítulo 16, verso 26 dice, pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Ve? Aquí todas las gentes dice, y aquí habla de los gentiles tanto como judíos. O sea, el evangelio universal de Jesucristo, para todo aquel que en él cree. Entonces, hermano, la obediencia de la fe es importante acá. Dios nos salva por medio de la fe. Él nos salva, nos toma, que también lo hemos visto un sinfín de veces, hermano, muertos en pecado en el mundo. Él nos toma, nos salva y después que nos toma, Él pone la fe en nosotros. Por eso nosotros creemos, ni siquiera la fe, hermano, nos corresponde a nosotros. Creemos por medio de la fe salvadora que nos ha puesto en nosotros. Y Él nos salva por medio de esa fe, no por las obras que hagamos, aunque las obras después son el resultado de esa fe, ¿ya? Que es la obediencia. Fe, obediencia, obras. O sea, yo hago. La fe no es estática, sino que es como la luz, viaja, se mueve por todos lados. Después que nos salvó, entonces Él quiere hablarnos en cuanto a nuestras obras, sobre nuestra obediencia, para que con Él, la fe salvadora, le hace a uno obediente a Jesucristo. Y acá surge una pregunta, ¿habrá alguna diferencia de la fe? Y la hay, ¿cierto? La diferencia de fe radica en su objeto. Hay gente que le tiene fe a estatuas, a cosas, a personas. Te tengo fe. No, yo te tengo fe. La verdadera fe, ¿cierto? Es en el objeto. ¿En quién estás tú poniendo la fe? Algunos tienen fe en la Virgen, no en Jesús. Pero radica la fe, la diferencia en el objeto. ¿Y cuál es el objeto de nuestra fe? Jesucristo, ¿cierto? Él es el objeto. Entonces la fe salvadora es una fe que confía y cree en Cristo. Muchas religiones, hermanos, creen solamente en Dios o en el Espíritu Santo, pero no creen en Cristo. No creen que Él vino a la tierra, que Él anduvo por esta tierra, que Él después fue muerto, ¿cierto? Resucitó. Muchas personas no creen eso, hermano, y se dicen cristianos. Entonces la fe en el Señor Jesús es una fe salvadora. Es lo que nos trae al lugar donde nos rendimos al Hijo de Dios, el que nos amó y se dio por cada uno de nosotros. Usted está aquí, ¿por qué el día de hoy? ¿Porque había que venir a la iglesia? Es que tengo un compromiso en la iglesia, con los hermanos. No, es que tengo que ir, es que es domingo. Y los domingos se va a la iglesia. ¿Qué lo mueve a llegar a este lugar? ¿La costumbre? ¿O porque tiene que estar? ¿O porque es domingo? ¿O lo mueve la fe en Cristo? ¿O lo mueve la fe en el Hijo de Dios? Una buena pregunta, ¿cierto? Que debiéramos hacernos. Entonces, si tenemos una fe salvadora, hermano, el motivo de estar en este lugar es Jesucristo. Ese es el motivo de estar acá. Entonces, la doctrina verdadera es importantísima, hermano. Pero hay una disciplina y una manera de actuar que tiene que acompañarla. Usted no puede ser
la sal de la tierra sin combinar los dos elementos que componen la sal, ¿cierto? Y esta se compone de dos sustancias que son venenosas, hermanos, si las consumimos de manera unitaria, como es el sodio y el cloruro. Eso forman la sal, la composición química de la sal. Si usted las toma aparte, usted le hace daño a su cuerpo. Pero al combinarla, ¿qué es lo que hace la sal? Cuando hacemos un asado y no le echamos sal, ¿cómo queda? Queda malo, ¿cierto? Hoy en día la ciencia dice que la sal es mala, que hace mal la sal. Y es mentira, hermano. Eso es mentira. Cuando una persona está bien y está sana el corazón, es recomendable la sal. La sal, el limón, el bicarbonato y el azúcar o la miel. Es una mezcla, hermano, que el otro día investigando estuve viendo que es muy importante para el cuerpo humano. Porque el cuerpo humano es de electricidad, ¿cierto? Por todo nuestro sistema nervioso, la carne, todo se mueve electricidad. Y si no hay electricidad, no hay movilidad. Entonces, por eso es importante acá la sal. Por algo la Biblia dice también que nosotros debemos ser la sal de la tierra. Es una muy buena analogía, hermano. Aparte de dar sabor, damos movimiento, damos salud también. Así debe ser el cristiano. Entonces, si los tomamos aparte, nos van a dañar, hermano. Cada una de ellas, tomadas aisladas, podría envenenarnos, pero los dos elementos combinados constituyen la sal, que es muy importante para nosotros. Entonces, el creer y el obedecer van juntos, van de la mano. Usted no puede decir, no, yo creo, pero usted no obedece. Usted no puede decir, sí, yo creo, Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios, y se va al cielo el día domingo, ¿cierto? Y la semana usted no practica nada, no practica la humildad, la sencillez, amar a su esposa, respetarla, amar a su esposo, amar a sus hijos, ser un buen hombre, un buen vecino, todo lo que es un cristiano, ¿cierto? Tener comunión con el Señor, tener comunión con el Padre. Entonces yo no puedo decir que soy un creyente si yo no obedezco. Y tampoco puede obedecer si no cree. Porque ahí está hablando, solamente estaríamos hablando de la moral. Entonces, deben ir juntos, hermano. El creer y obedecer van juntos. Entonces, si creemos y obedecemos, seremos la sal de la tierra que nos dice la palabra que debemos ser. Porque dice vosotros sois, ¿cierto? No dice vosotros debierais ser la sal de la tierra. No, lo da como afirmativo el Señor Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. Entonces, un verdadero creyente es sal, hermano. Es sal y obedece. Entonces, el Evangelio es para la obediencia a la fe, y es de esa fe salvadora de la que Pablo está hablándonos acá. El verso 6 dice, continuando, entre los cuales, aquí hablando de las naciones, después que leímos el 5, para que tengamos un contexto, leímos el 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, ¿ya? Entre las cuales estáis también vosotros, naciones llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Entonces tomemos la frase llamados a ser de Jesucristo. A eso nos llama Él. ¿A ser de quién? De Jesucristo. Y esta palabra llamado acá, hermano, se refiere a quienes se les ha extendido una invitación. A nosotros el Señor nos tomó, ¿cierto? Nos tomó de entre muchos que iban rumbo al infierno, decidió tomarnos y nos puso en este lugar en el que estamos hoy día. Entonces los llamados son los que han oído y han escuchado el mensaje. Y estos son los que han oído. Y hay muchos que no oyen. ¿Sí? El Señor Jesús lo dejó bien claro cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ya? Mis ovejas oyen mi voz. Y como ovejas, ¿cierto? Del Señor, Él nos conoce. Y nosotros al conocerlo le seguimos a Él. Y es así de sencillo, hermano. Jesús llama y nosotros respondemos.
Entonces el apóstol Pablo acá, hermano, aseguró a los hermanos en Roma que ellos estaban eh, comprendidos dentro de la gracia del Evangelio y como tales fueron llamados a ser de Jesucristo. O sea, Él no los llamó, ¿cierto? Como dicen algunas religiones, que el Señor te salva y después tú estás un tiempo aquí con los hermanos cantando, escuchando alabanza y después usted se va y no vuelve más. Eso no dice la Escritura, hermano. Él dice que nos llamó a ser de Jesucristo. Y el mismo Cristo dijo, estas son mis ovejas, yo no dejaré que ninguna se pierda, ninguna se va a perder. Porque son mías, le dice el Padre, son mías, tú me las diste y como regalo del Padre, Él nos atesora. Entonces ninguna se va a perder y acá le dice a los hermanos en Roma que ustedes fueron llamados a ser de Jesucristo. Entonces tenemos cuatro características de lo que hemos visto en esta sección, hermanos, en los versículos que hemos considerado. En primer lugar, dice, la primera característica es que Pablo tiene un mensaje de acuerdo con las escrituras. Ya Pablo no llegó aquí inventando cosas o hablando al aire o creyéndose el Mesías 2.0, no. Él habló todo el mensaje de acuerdo con la escritura. Y lo partimos leyendo, ¿cierto? De lo que habían hablado los profetas, eso yo les vengo a hablar a ustedes el día de hoy. La segunda es que el mensaje es cristocéntrico, o sea, del Cristo resucitado. Ese es el mensaje. En tercer lugar, el mensaje es universal, o sea, para todos. El mensaje se predica a todo el mundo y el resto, cierto, es parte del Espíritu Santo. La cuarta es que el mensaje es para la obediencia a la fe, que fue lo último que vimos. Obediencia, ¿cierto?, a la fe. Continuamos en el verso 7. A todos los que estáis en Roma les dice, amados de Dios y llamados a ser santos, ahora les dice, ¿fijan? Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí dice, amados de Dios, así los califica a Pablo, como amados de Dios, que Dios nos ama, así igual nosotros. Y también les dice llamados de Jesucristo, y también son los amados de Dios ellos. Dios amó a los hermanos en Roma, hermano. Y es maravilloso saber que en medio de las dificultades, aún así Dios nos ama. Aunque seamos medios burros de repente, medios porfiaditos, y tenga que el Señor darnos con el callado ahí en la cabeza, ¡pum! Quédate quieto, derecho, ¿para dónde va? ¿Cierto? Con el palito ahí, con el callado. Aunque somos así, hermano, muchas veces Dios nos ama. Entonces hoy día, hermano, hoy nosotros debemos regocijarnos y descansar en el amor de Dios. Siempre deberá ser. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios, hermano, que es un amor íntimo y un amor personal. Porque hay una intimidad, ¿cierto? Hay una relación. Nosotros tenemos una relación con el Señor. Recuerden que su iglesia es la novia de Cristo. Entonces debe haber una relación. Entre parejas hay relaciones. Hay comunicación. También tenemos en este verso 7 la expresión llamados a ser santos. Y este es el nombre para cada creyente. Un santo no es uno que ha sido exaltado. El mundo es así, ¿cierto? San Judas Tadeo, San... ¿Cómo se llama el de aquí, de Chile? Padre Hurtado. Él también fue llamado santo, ¿cierto? Cuando habla que es llamados a ser santos, no está hablando de eso, hermano. De una persona que ha sido exaltada, sino alguien que es apartado y que exalta a Jesucristo. Eso significa santo, apartado. ¿Usted puede ser llamado santo de Dios? Sí, porque usted fue apartado para el Evangelio de Cristo. El mundo tiene otro concepto, es el de la palabra santo, pero acá lo que se refiere es a eso. Llamados a ser santos, o sea, llamado a ser apartado para el Evangelio de Jesucristo. Entonces en el verso 1 dijimos y hablamos de esto cuando Pablo fue llamado para, no fue llamado para llegar a ser un apóstol, sino que se convirtió en un apóstol en el momento de su llamado. Cuando Cristo, ¿cierto? En el camino a Damasco, como lo dijimos recién, se cruzó con él, ahí fue el llamado de Pablo y lo apartó el Señor para ser santo para su evangelio. Entonces la persona pasa a ser santa, hermano, cuando Jesucristo se convierte en su Salvador.
No es que sea santa debido a su carácter o a su conducta ejemplar, ¿ya? Usted no es santo por su carácter pasivo, podría ser una conducta ejemplar, sino por su fe en Cristo Jesús y el hecho de haber sido separado, apartado para Él únicamente. Ahí usted es santo. No es porque se porte bien, no es porque sea bueno. Eso es parte, ¿cierto?, del llamado que el Señor nos hace y es la consecuencia de cuando el Señor lo llama, lo salva y son esas consecuencias de que usted ahora se porta bien. ¿Por qué? Por amor al Señor, por querer ser obediente, por eso se porta bien. No por caerle bien al Señor. Señor, me porté bien hoy día. Merezco, ¿cierto?, una bendición. Entonces Él se pone ya en nuestra... vemos que la Biblia dice que estamos en Cristo, ¿cierto? Yo estoy en Cristo Jesús, entonces Jesús me representa a mí. Ya no me ve el Padre a mí, ya no ve, ¿cierto?, a Roxana, sino que ahora ve a Cristo frente a Roxana. Por eso somos santos, por eso somos apartados, porque estamos en Cristo Jesús. La Escritura siempre nos habla de los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Eso debe quedarnos muy claro, hermano. En su carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 21, cuando el apóstol Pablo dijo, saludad a todos los santos. Y acá se estaba refiriendo a toda la iglesia en general. Y esta palabra en el original griego es la palabra hagios. Y es la misma que se traduce como las santas escrituras. ¿Ya? Un libro apartado, un libro que es únicamente originado en el corazón de Dios. Y esta palabra también significa físicamente puro, moralmente sin culpa. Habla de una persona religiosa y también de ceremonialmente consagrado. La palabra hagios. Entonces luego tenemos la expresión gracia y paz. Acá, gracia y paz. Y estas palabras constituyen la introducción formal en toda la epístola del apóstol Pablo. Era un saludo, ¿cierto? Formal de parte de Pablo. Y nunca lo encontramos en orden inverso, siempre en gracia y paz. La gracia, charis, es la palabra que se usa acá, y habla literalmente o figurativamente de lo espiritual, específicamente de la influencia divina sobre el corazón. De eso habla la gracia acá, de la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, el reflejo que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Después tenemos la palabra eirene, que es la palabra paz. Y habla literalmente o figurativamente también por implicación de prosperidad. Entonces ese es el saludo que le hacía a Pablo. Gracia y paz. O sea que la influencia divina en tu vida sea reflejada en medio de la gente y que también tengas prosperidad y tengas paz. Ese era el saludo que hacía Pablo. O sea, las bendiciones de parte del Señor para cada uno de ellos. Y llegamos a la primera división acá, hermanos, donde vamos a hablar del propósito de Pablo. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, en el verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Se fijan cómo habla de él o no? Mi Dios, dice. Dice, doy gracias a Dios. Mi Dios mediante Jesucristo. Ahí tiene al Padre, la jerarquía, ahí tiene a Jesucristo, el mediador, el que intercede por nosotros, mediante Jesucristo. Por todos vosotros, le dice, doy gracias a mi Dios, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces esta es la introducción formal a la persona, ¿cierto?, de Pablo, la introducción pública, a la íntima, el hablar Pablo a los romanos en cuanto a su futura visita a Roma. Él les dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Entonces Pablo acá quiso pronunciar ante todo una expresión de acción de gracias. Gracias al Señor. Mostrando a Dios como mi Dios y a Jesucristo como el mediador. Entonces, como la iglesia en Roma, hermano, ya se había formado, las noticias se habían divulgado por todo el imperio y era conocido el hecho de que muchos se habían convertido a Jesucristo. O sea, esto iba de menor a mayor, iba creciendo por todo el mundo. Había tantos rumores de que hasta el emperador se alarmó.
O sea, se empezó a alarmar por este asunto, ¿cierto? Hasta que llega el tiempo ya de que unificaron, ¿cierto? El imperio con la iglesia. Ahí es donde quedó la escoba. Más tarde, ¿cierto? Empezó la persecución de la iglesia, de modo que Pablo añadió la siguiente frase: vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué se divulgaba? Porque era una fe, hermano, que no, no se podía creer a qué punto llegaba esa fe, que los hermanos llegaban hasta a morir por Jesucristo. Entregaban su vida por amor del Evangelio. Entonces esta declaración revela, hermano, la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces. Revela también la fe cristiana que ya producía un impacto en la vida del Imperio Romano. Y era porque los cristianos de aquel entonces morían por Cristo. Eran quemados como antorchas, recuerdan, en los palacios de Nerón, lo encendían como antorcha para iluminar. El Coliseo romano se lo devoraban los leones. Y cuando iban a maltratarlos y a robarles, ellos sufrían con gozo el despojo de sus bienes. O sea, ellos no decían: no, se lleven mi alfombra, no, se lleven el nobu, sino que ellos se gozaban, decían: bueno, da lo mismo, si son cosas materiales, aquí lo importante es Cristo. Ellos eran hermanos eran 100% cristianos. Sufrían con gozo, dice, el despojo de sus bienes porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. Esa era la mentalidad de ellos. Y eso lo habla en Hebreos 10:34. Esos eran los cristianos de ese entonces, hermano. Hoy día ya no se ven casi eso. Entonces así también debería impactar también nuestra fe en nuestro entorno social, hermano, así como ellos lo vivieron. Después en el verso 9 dice: Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Una significativa mención, ¿cierto?, de Pablo, que él oraba siempre por cada uno de sus hermanos. Refleja que tenía una vida intensa de oración y de comunión. Y resulta interesante acá, hermano, apuntar todas las veces en que en los escritos de Pablo él dijo que había orado por alguien, porque siempre estaba, ¿cierto? En sus cartas escribiendo: aquí estoy escribiendo, estoy orando por ustedes para que estén bien. Y él en la cárcel, todo mojado, todo con frío, pero él se gozaba porque todo lo que padecía era por causa del Evangelio. Se gozaba él en todo eso. Entonces es evidente que él tenía una larga lista de motivos para orar, para tener esa comunión con el Señor. Y aquí destacó él, que oraba continuamente por los creyentes en Roma. Y Pablo no escribió esta epístola hasta 20 años después de su conversión. Pero en ella se sinceró y abrió su corazón a los hermanos en Roma, puesto que muchos no le conocían personalmente. Después el verso 10 dice: rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Cómo fueron los viajes de Pablo? ¿Fueron prósperos? En la carne no, para nada. Siempre le pasaba algo, siempre, siempre, siempre. Pero espiritualmente fue muy próspero sus viajes. Entonces la intercesión constante en oración por ellos se veía aumentada por esta petición especial a favor de su próxima visita a Roma, que había constituido un ferviente deseo en su corazón por largo tiempo. Él quería mucho viajar a Roma. Sin embargo, sus deseos estaban subordinados a la voluntad de Dios, porque nosotros muchas veces podemos querer hacer muchas cosas, hermano, pero si no es la voluntad de Dios, usted no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el propósito acá supremo de Dios para su vida y para la vida de la iglesia, a las cuales predicaba y enseñaba, no era, cierto, el mismo el que tiene Pablo, o el que tenía Pablo en su corazón. Y él estaba orando por un próspero viaje a Roma. Y como lo mencionamos, no tenía nada de próspero los viajes que realizaba él. Y estos detalles los podemos ver en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos, que ahí se relata, cierto, uno de los viajes de Pablo. Viajó como preso. Él no viajó en clase VIP, ¿ya? Sino que viajó como un preso. Se encontró, cierto, en una tempestad en la embarcación y naufragó. Después que naufragó, cierto, ya
porque no querían soltarlo. Y él les dijo, oye, suéltenme, si aquí Dios ha prometido que nadie va a morir, nadie va a perecer. Y así fue, se salvaron todos. Después fueron a hacer una fogata, Pablo fue a buscar leña y lo picó una serpiente. ¿Tiene algo de prósperos? Me perdí. Entonces Pablo pidió que el viaje fuera posible y que las dificultades fueran quitadas para que él pudiera viajar a Roma. Sin embargo, hermano, él se sometió a la voluntad de Dios. Y el viaje que él hizo, lo hizo bajo la voluntad de Dios, no bajo lo que él pensaba o quería. Y es importante recalcar esto, hermano, porque al principio él se reconoce como un esclavo de Cristo, ¿cierto? Y el esclavo significa en el término doulo que es un siervo, ¿ya? Que está obligado a servir. Pero vimos, ¿cierto?, que Pablo tomó ese rol voluntariamente. ¿Por qué? Porque Cristo no lo obliga a nosotros, a ninguno de los que estamos acá, nos obliga a ser siervos, a ser esclavos, sino que nosotros tomamos ese lugar para servir al Señor. Entonces él eligió esta opción libre y voluntariamente. Fue una opción que él escogió impulsado por amor a aquel Señor, ¿cierto? El Señor Jesucristo, que en su gracia y misericordia le había salvado, hermano. Tomamos nosotros el mismo lugar, nos ponemos, ¿cierto?, como esclavos. Entonces, hermano, ya para terminar, por ese motivo es que Pablo reconoció el amor del Señor por él, a pesar de haber sido un escarnizado perseguidor de la fe de la iglesia primitiva. Él fue recogido, hermano. ¿Se recuerdan que dice que aquí yo como un abortivo, dice, como el último de los apóstoles? Ahí me encontraron en la bolsa de la basura, me encontró el Señor. Y eso es lo que somos, hermano, porque recuerden que somos adoptados, ¿ya? Somos hijos, pero adoptados. Él nos adoptó. Entonces, por ello pudo escribir en su carta a los Gálatas 2:20 y hablando de su Salvador, las siguientes palabras: el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras hermosas dice Pablo acá: el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Por ese motivo Pablo decidió ser esclavo de Jesús. Entonces realmente Dios le había amado a él primero. Mientras él odiaba a los cristianos, ahí estaba el Señor amándolo a Pablo. Por ello podemos destacar también las siguientes palabras del apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 19. Dice: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Por eso le amamos, ¿cierto? Porque él nos amó primero. Andábamos en el mundo y él ya nos amaba y después nos llamó. Entonces el Señor Jesús, hermano, nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que él pagó, toda su sangre, todo el sufrimiento, todo el camino al Calvario, el camino al Calvario que él sufrió, lo sufrió por cada uno de nosotros, hermano. Así que debemos tomar ese cargo, decirlo de alguna forma, de siervo del Señor. Debemos ser esclavos de nuestro Señor Jesús. Es por amor, ¿cierto? Cantamos una alabanza que dice esclavo por amor. Lo mismo que hizo Pablo, un esclavo por amor. Damos gracias al Señor. Le damos gracias, buen Padre, por tu palabra, por tu mensaje. Te rogamos, mi Señor, que estas palabras queden en nuestro corazón. Que los puntos esenciales, mi Señor, como ser un esclavo tuyo, mi Señor amado, como esos puntos cuando habla del amor, de tu gran amor por cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, el por qué estamos en este lugar, Señor. Que todas esas cosas queden grabadas en nuestro corazón, en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, cada día para continuar y para crecer. Queremos seguir, Señor, adelante, queremos continuar, queremos perseverar, como dice tu palabra, hasta el fin, para llegar a la salvación. Damos gracias por este mensaje que el día de hoy nos ha entregado, mi Señor, cada uno de los que hemos llegado a este lugar. Y hemos llegado movidos por la fe, movidos por tu amor, movidos por la gratitud, Señor, que tenemos a ti, Padre amado.
Agradecemos su amor, su misericordia. Rogamos por nuestra hermana Inés, que sigue aún delicada de salud. Rogamos por su vida, para que usted haga su voluntad en ella, mi Señor. Rogamos por nuestra hermana Verónica también, para que usted haga también su voluntad en su vida, le lleve sanidad, le lleve confianza, prosperidad, Señor, en el Espíritu, para que cada día pueda estar junto a ti, Señor, acompañada, que ella sepa que usted está ahí junto a ella, mi Señor, y que estará todos los días, como dice la palabra, hasta el fin de los tiempos o hasta el fin del mundo. Derrama bendición sobre cada uno de los que hemos llegado a este lugar el día de hoy también, Padre, y ayúdanos cada día para seguir y para continuar. Rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.